Pastor, ¿cómo estás? Buen día. Hola, bendiciones a todos. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí te oímos y estamos tratando de ajustar el audio para que esté de la mejor calidad. Ya estábamos nerviosos Amén. porque no nos conectábamos, bro. Pero acá estamos ya. Hemos puesto de inicio algunas preguntas, pero estamos a tu disposición y como tú quieras que avancemos. Adelante. Amén. Bueno, te agradezco, pastor, esta oportunidad maravillosa. Quiero saludar a la Iglesia Casa de Misericordia, así a la distancia, como dicen, ¿verdad? Qué bendición poder compartir con ustedes este ratito y poder, ¿verdad? Traer información, clarificación, alguna pregunta que usted pueda tener. Usted simplemente levánteme la mano si me escuchan y me entienden bien. Gloria a Dios. Entonces, bueno, pastor, ya me pueden invitar a predicar un día de esta forma, no hay problema. Adelante, bro, no hay problema. Gracias por el detalle de estar conectado. Sabemos que acabas de compartir en tu congre, estás dejando Amén. el púlpito y estás ahora conectados con nosotros. ¿Cuántos le agradecemos el esfuerzo al pastor? Gracias, Amén. pastor. Qué bendición, gracias, pastor. Bueno, para mí de verdad es un privilegio hacer esto y lo hacemos con mucho amor, sabiendo, verdad, que lo que buscamos es que el Señor siga siendo glorificado en nuestras vidas. Buscamos conocer cada día más a Dios porque queremos ser mejores cristianos, queremos ser mejores servidores de este evangelio maravilloso. Pastor, me encantaría comenzar con las preguntas que quizás ya tienen el propósito de esto, ¿verdad? El pastor nos había hablado y yo había también comentado con el pastor acerca de la importancia, ¿no? De estar en un mismo espíritu a la hora de servir a Dios, de definir, ¿no? Algunas verdades bíblicas. Y bueno, me gustaría comenzar, pastor, con las preguntas que usted pueda tener, pero me gustaría hacer una pequeña salvedad, ¿no? Adelante. En el cristianismo siempre van a haber diferencia de opiniones. Hay diferentes teologías, diferentes escuelas de pensamiento que siempre van a identificar y van a marcar nuestras vidas de manera positiva o de manera negativa. Y quiero aclarar eso porque al final del día yo oro al Señor para que mientras contestamos estas preguntas el pueblo sea motivado a estudiar la palabra como hacía la gente en Berea. Los bereanos cuando les iban a predicar, dice la Biblia que ellos iban y confirmaban lo que estaban recibiendo con las escrituras. Entonces, ese es el compromiso, ¿no? Que nosotros podamos ser movidos, ¿verdad? A estudiar la palabra y poder sacar de la palabra la información revelada que Dios desea que saquemos. Así que habiendo dicho eso, si usted tiene alguna opinión diferente, alguna otra, ¿verdad? Interpretación a algo que hablemos, le damos la bienvenida a eso, ¿no? Queremos platicar, queremos aclarar cualquier duda, pero eso no quiere decir que tengamos que dividirnos. Hay gente que dice, bueno, si así piensan, pues ya no me congrego ahí, ya esa no es mi iglesia. Ese no es nuestro deseo. Podemos tener diferentes opiniones en cuanto a alguna interpretación bíblica, teológica, pero podemos adorar a Dios y podemos seguir congregándonos para adorarle. Así que habiendo dicho eso, pastor, en confianza, aquí estamos para contestar alguna pregunta. Correcto. Pastor, tengo algunas de las preguntas que revisamos en casa y pudiéramos empezar con ellas. Amén. ¿Sí? ¿Te parece que si alguien en algún momento tuviera alguna duda y quisiera manifestarla, lo podemos externar también? Claro, seguro. Ok. La primera pregunta, y que de hecho ya les presenté, es ¿cómo sé que soy salvo? Amén. Excelente pregunta. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Bueno, el proceso de la salvación implica que somos nuevas criaturas.
primero que nada, no podemos identificar o tratar de ver si somos salvos de acuerdo a lo que sentimos. Por ejemplo, cuando yo era niño me enseñaron, bueno, la salvación tienes que sentirla, porque si ya no sientes la salvación, es que ya no eres salvo. Y eso me creó un problema en mi mente, porque no siempre me siento salvo o no siempre me siento bien. ¿Qué sucede cuando estamos enojados o cuando nos llega una mala noticia y dudamos y nos confundimos? No nos sentimos. Entonces, no podemos adjudicarle el que seamos salvos o no a un sentimiento, porque la salvación no es un sentimiento, la salvación es una verdad, es lo que Jesucristo hizo por usted y por mí, y está anclada y basada en el conocimiento, conocerle, ¿verdad? A Jesucristo. Así que la pregunta, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Conoces a Jesucristo? Número 2, y básicamente, ¿amas a Dios? ¿Genuinamente amas a Dios? ¿Sientes que las cosas que antes te identificaban o las cosas que antes te movían ya no te mueven porque ahora eres nueva criatura? Eso te dice que eres salvo. Entonces, en ningún momento, por favor, piense usted que ahora que es salvo, de momento tiene que sentirse salvo todo el tiempo, porque no depende de un sentimiento. Es la verdad de Dios declarada sobre nuestras vidas. Si hay alguna persona en este tiempo, ¿no? En esta hora ahí en Casa de Misericordia, que tiene dudas si es salvo o no es salvo, yo te pediría y te retaría, ¿no? Te retaría a que ores al Señor. Dile, Señor, haz una oración sencilla. Identifica cómo te sientes cuando oras. Porque en tu espíritu nadie puede decirte mejor que tú si eres o no eres salvo. Si en tu espíritu sientes la confirmación de que tu oración está siendo recibida por Dios, si en tu corazón sientes que realmente Dios ha hecho algo en tu vida, te tengo excelentes noticias, eres salvo. Pero lo que quisiera es aclarar, no podemos pensar que mi salvación está basada en cómo yo me siento, porque las emociones son cambiantes, las emociones son traicioneras. ¿Cuántos de ustedes se acuestan muy alegres y se levantan enojados? Y solamente durmieron. Entonces, así son las emociones. Cambian todo el tiempo, cambian las emociones. Entonces, no podemos adjudicar nuestra salvación a cómo nos sintamos. La salvación es la verdad de Jesucristo, independientemente de cómo nos sintamos. Correcto, pastor. No sé, ¿habrá alguien que quiera sobre esta misma pregunta hacer algo o alguna pregunta más? Allá, adelante. A ver. Hay una pregunta, pastor. Sí, buenos días, pastor. Yo me llamo Gustavo, usted ya me conoce. Tuvimos el honor en nuestra casa unos días, ¿no? Bendiciones. Mire, pastor, hay una cuestión en mí que usted acaba de decir algo, ¿no? Si frente a la compu me dicen para que me vea usted. Ver, pastor. Bueno, yo tengo unos cuantos años en el cristianismo. Aquí está bien. Se fue el audio y no puedo escuchar. Parece que el audio se fue. ¿Me escuchan? Nosotros sí. ¿Ya me escucha usted? Ahora sí le escucho yo. Okay. Sí, adelante. Mire, pastor. Yo tengo una escuela porque lo que se me ha dicho en la iglesia, por lo que he estudiado, etcétera, etcétera. Ahora hay una línea en la que se nos puede decir que nosotros somos salvos nada más con creer en Jesucristo. La pregunta es la siguiente. A mi parecer, por ejemplo, dice la palabra que si nosotros confesáramos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, entonces seremos salvos. La pregunta es la siguiente, ¿qué tanto cuánto nosotros tendríamos que llevar a una persona? ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha?
No me escucha. No estoy, discúlpame, varón, te me interrumpiste cuando dijiste qué tanto y ahí ya no te escuché más. Parece que se está interrumpiendo. Ok. ¿Qué tanto cuánto nosotros como cristianos, en mi caso, tendría que llevar yo a una persona a que confiese con su boca y crea con el corazón? Entonces yo le puedo asegurar que es salvo en ese momento porque lo dicen las Escrituras. Sin embargo, ahora hay una línea que dice que si nosotros creyéramos nada más, entonces seremos salvos, ¿no? Ahí hay una confusión para mí, en lo personal, un poco grande, porque a mi parecer, y cuando yo discipulo a una persona... Ok. Sí, a mi parecer, porque yo leo las Escrituras, sí es necesario para mí llevar a la gente con conocimiento de causa que haga eso, ¿no? No sé usted qué opine. Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta, hermano, y quiero asegurarme que escuché bien porque se interrumpió varias veces ahí. Hubieron un par de momentos donde no pude escuchar, pero creo que tengo la idea general de tu pregunta. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ahí hay dos elementos que son muy importantes. Hay muchas personas que creen, pero realmente no dan fruto de arrepentimiento, no dan fruto de que realmente han nacido de Dios. Hay muchos inconversos que no le sirven al Señor Jesucristo y creen en Dios. Ellos creen que sí, que Jesucristo vino y que murió por sus pecados, pero realmente no le sirven, no han nacido de nuevo. Entonces, hay un amarre ahí muy importante, que el creer tiene que ir acompañado del nuevo nacimiento. Creer y ser bautizado en el sentido del bautismo, del nacimiento de la nueva criatura, no el bautismo físico que se hace en la inmersión en agua, sino el bautismo del Espíritu. Entonces, habiendo dicho eso, es tan importante entender este concepto porque no podemos enseñar, no, mira, solamente repite conmigo y cree que Cristo es tu Señor y ya eres salvo. No, el Hijo de Dios está llamado y da unos frutos. La Biblia dice que el árbol se conoce por su fruto. Y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, no solamente porque me diga la persona, creo en Jesucristo y lo creo de todo corazón, ya yo le voy a decir, felicidades, ya eres salvo. Al contrario, el que tú seas salvo o no, eso se ha de manifestar en medio de los frutos que tu vida está dando. Pero para conocimiento a nivel personal, sí, yo creo que es importante que la persona crea y nazca de nuevo. Ese es el detalle. Necesitamos creer y nacer de nuevo para poder entender que entonces sí hubo una salvación. La boca, la lengua, los labios y la garganta. Qué interesante que dice la Biblia que todo aquel que confiese con su boca. ¿Cómo puede una palabra tan santa y tan poderosa pasar por un sepulcro blanqueado, por un sepulcro abierto, por una boca que lo que confiesa es engaño? Es imposible. Tiene que haber el nacimiento, tiene que haber el nuevo nacimiento, y esa es una obra que es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Entonces, todo el que confiesa con sus labios que Jesucristo es el Señor, es porque está confesando lo que ya ha sucedido en su corazón.
¿Ve? Porque dice que lo hagas con el corazón. Eso es lo que dice el texto. Entonces hay mucha gente que lo dice de la boca para afuera y pueden engañar al hombre, pero no se pueden engañar a ellos mismos y mucho menos no pueden engañar a Dios. Entonces este cambio primero se produce por la obra regeneradora del Espíritu Santo en el corazón y luego se exterioriza haciendo la confesión o haciendo, ¿verdad? Diciendo la palabra, ¿verdad? Externa, pero lo primero que sucede es hecho por el Espíritu Santo en el corazón de la persona. Gracias, pastor. Sí, Gustavo. Ok. Bueno, por la dinámica, ¿qué te parece si lo retomamos ahorita nosotros? Al respecto, otra pregunta más. Moisés, acá, brother, porfa. Hay una pregunta más, pastor. Amén. Sí, buenas tardes, pastor. En el mismo sentido, por lo que acaba de decirnos, es primordial confesarlo con la boca, pero mi pregunta es, ¿y las personas que no pueden emitir sonido, las personas que nacen mudas o que están incapacitadas para hablar, qué pasa con ellas si no lo confiesan con la boca? Excelente pregunta, Miguel, ¿verdad? Moisés. Moisés, qué bueno, gracias Moisés por tu pregunta. Tienes toda la razón. La confesión es simplemente una manifestación externa de lo que ya ha sucedido internamente. Entonces, la confesión externa no es la que hace que lo interno suceda, es todo lo contrario. Lo interno hace que lo externo se manifieste. Si la persona carece de su facultad de hablar, eso no quiere decir que no fue salvo, porque es precisamente lo que te salva, es lo que sucede internamente. De hecho, mira qué interesante, yo pregunto, ¿en dónde en el Antiguo Testamento Pablo enseña que todo el que se convierta a Cristo tiene que hacer una profesión de fe? Pablo nunca enseñó eso. Eso de hacer profesión de fe es una modalidad, es algo nuevo, en donde le dicen a la gente, repite conmigo, Señor, soy pecador, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, pero eso es una modalidad. Estamos simplemente confesando con nuestra boca lo que ya ha sucedido internamente en nuestro espíritu. Así que la confesión externa no tiene ningún poder sobre lo que ya ha habido internamente. Así que gracias por la aclaración, mi brother, porque sí es importante. Una persona que no pueda hablar, lo único que tiene que hacer es creer en su corazón y ya disfruta de la salvación. Gracias, pastor. Bueno, aquí nos está dando tarea porque hay que seguir trabajando con estos aspectos para entender de manera particular lo que estamos escuchando. Voy a pasar a una segunda pregunta que va por el tema, pero obedece a otra circunstancia y creo que puede ser interesante para los que nos escuchan. La pregunta número 2 dice, ¿puede ser que peque y continúe siendo salvo? ¿Puede ser que peque y continúe siendo salvo? Ok. No acostumbro contestar una pregunta con otra pregunta, pero ahí te va una pregunta. ¿Puede dejar Dios de ser Dios? Todos los que son padres, ahí donde están, tienen sus hijos, ¿puede un hijo dejar de ser hijo? No. Y ahora vamos a la Biblia. La Biblia dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y luego dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y luego dice, porque estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Mira qué interesante que el pecado lo que hace es separación. Entonces, Pablo dice, ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, sí, hay cristianos que pecan. Bueno, hay cristianos que, claro, lamentablemente no han entendido quiénes son en Cristo y pueden fallar, pueden ofender a Dios, pero eso no quiere decir que ya dejaron de ser hijos de Dios. De hecho, en ningún lado en la Biblia usted encuentra ese concepto.
La pregunta dice, ¿puedo pecar y seguir siendo salvo? En ningún lado dice que usted puede pecar y dejar de ser hijo de Dios. En ningún lado eso lo dice en la Biblia. De hecho, dice lo contrario. Dice, si alguna cosa hiciéremos, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo. La Biblia dice, si 7 veces cayere el justo, Jehová le levantará. ¿Por qué le está levantando? Porque le pertenece a Él. Entonces, un cristiano nunca deja, es imposible que Dios deje de ser Dios. Si la salvación es eterna y cuando venimos a Cristo, Dios dice, hey, te amo con amor eterno. Y de momento pecaste, oh, ya no te amo. Entonces el amor no era eterno, el amor era condicionado. El amor era condicionado a que tú no pecaras o a que tú no fallaras. Pero es que la Biblia enseña que el amor de Dios es incondicional. Y lo más importante es que para que Dios nos salvara, ¿qué tuvimos que hacer? Nada, porque la Biblia dice que fue por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Le pregunto, ¿el pecado es una obra? Claro que sí, porque el pecado son las cosas que hacemos. Y si para ser salvos no tuvimos que hacer nada, entonces es imposible que para dejar de ser salvo ahora tengamos que hacer algo. No, simplemente si somos salvos, somos hijos de Dios. Y nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano de Él. Eso fue lo que dijo Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, no hay pecado que te pueda separar, no hay nada te puede separar del amor de Dios. Entonces sí puedes pecar, pero no dejas de ser hijo amado de Dios. Eso yo espero que esté claro y que eso no invite a nadie a pecar, porque es posible que alguien diga, bueno, pues entonces, si nunca voy a dejar de ser hijo de Dios, me voy a pecar. Bueno, a esa persona yo le diría, vete. Porque si eso es lo que hay en tu corazón, eso significa que no eres nueva criatura. Porque si eres una nueva criatura en Cristo, ya tu deseo no es pecar, tu deseo es hacer la voluntad del Padre. Entonces, ahí es donde se define quiénes realmente son salvos y quiénes no. Si realmente deseas serle fiel a Dios, si realmente deseas amar a Dios, ahí está la evidencia más clara de que realmente eres hijo de Dios. Aunque hayan tropiezos y hayan debilidades presentes en nuestra vida. Wow. Pues ya estaban expidiendo permisos para pecar, pastor. Obviamente quedan cancelados. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a este tema que acaba de tocar el pastor, que quiera comentar algo o preguntar puntualmente algo? ¿No? Ok. Entonces, pastor, voy a... pastor. Sí. No me he ido, perdón. Pastor, si necesitas un segundo, un minuto, adelante, tómate el tiempo. No, ya, fue que pedí una silla que me queda un poquito más alta, porque llevo parado desde tempranito en la mañana, pero no, ¿había alguna pregunta, pastor? No, en ese sentido está bien. ¿Quieres Gloria que a Dios. pasamos a la tercera? Amén, adelante. Ok, la tercera dice, ¿qué puedo hacer si todavía no he nacido de nuevo y por lo que he escuchado quiero hacerlo? ¿Qué puedo hacer si todavía no he nacido de nuevo y por lo que he escuchado quiero... Yo le tengo una buena noticia a la persona que dice que quiere hacerlo. Si quieres hacer, es Dios quien pone el querer como el hacer. Entonces, la evidencia linda de que eres ya nacido de nuevo es que el querer está en ti. Gracias. Wow, excelente noticia. Ya eres, porque es Él, la Biblia, el Señor nos enseña a nosotros que ninguno de nosotros quiere. Nosotros debéis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, de hecho, Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Evangelio según San Juan, capítulo número 6. Usted puede ver esta verdad. Entonces, imagínate, si ya está el querer en ti, felicidades. Bienvenido a la familia de Jesucristo, porque ese querer no viene de ti, realmente ha sido puesto por el Señor. Wow, ha nacido de nuevo. Amén, amén. Correcto. Pastor, voy a la pregunta número 4. Amén.
Bueno, antes, al respecto de lo que acaba de decir el pastor, esta pregunta, ¿alguien tiene otra pregunta del mismo tema? ¿No? ¿Nadie? Ok. Pregunta número 4, pastor. Dice así: de verdad, neta, ¿somos tan justos como Jesús? ¿Somos tan justos como Jesús? Yes, sí, mega sí. Somos tan justos como Jesús porque Él, dice el apóstol Pablo, que Él nos imputó su justicia. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Usted sabe cuánto Dios odia el pecado? Imagínese que nunca pudo tener el hombre paz para con Dios por el pecado. Y ahora Pablo está diciendo que gracias a la justicia de Cristo, usted y yo ahora tenemos paz para con Dios. Si estamos en paz para con Dios, es porque la misma justicia de Cristo fue imputada a nosotros, no por lo que hicimos, por lo que Cristo hizo. Recuerden, por eso es que Jesucristo es el sacrificio expiatorio. Él se puso en mi lugar. Y como ahora Dios ve a Jesucristo, ahora nos ve a nosotros. Nos ve justificados gracias al sacrificio de Jesucristo. Así que la respuesta, obviamente, sí, somos tan justos como Cristo, a pesar de que mientras estamos aquí en la tierra, estamos en el proceso de la santificación. Nuestra alma está en proceso. Entonces, ahí es donde no nos podemos confundir. Mi espíritu está perfecto, es completamente perfecto, porque es la vida de Cristo, pero mi alma todavía está siendo perfeccionada. Y mientras estamos aquí en la tierra, mi alma sigue siendo, ¿verdad?, perfeccionada. Mi mente sigue siendo renovada. Pero en mi espíritu, brother, ya tenemos la justicia perfecta de Cristo y estamos perfectos y acabados en Él. Ok, algunos estamos recordando el orden de la salvación y uno de los elementos, la santificación, que es instantánea y progresiva. Pastor, hay que hacer alguna precisión por lo que tú nos comentaste con respecto al nombre Jesús o Cristo, porque la pregunta decía: ¿soy tan justo como Jesús? Y recuerdo que algo comentaste con: somos tan justos como Cristo. Amén. Gracias por la aclaración, pastor. Hay una diferencia básica, ¿no? En el mundo de la teología se reconoce al Jesús como el personaje histórico y al Cristo como la esencia y la plenitud total de quien es Dios en el cuerpo de Jesús. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él cumplió con toda la ley de Moisés, con todos los preceptos de la ley, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú y yo ya fuésemos libres de la ley, para que la ley ya no aplicara a nosotros. Entonces, en ese sentido, mi justicia no tiene ya que ver con la de el Jesús histórico, porque yo no estoy llamado a cumplir con la ley histórica con la que cumplió Jesús, porque ya la ley, una vez fue cumplida por uno solo, ya fue cumplida con todos nosotros. Por eso es que se nos imputó a nosotros la justicia de Cristo, porque el hecho de que Él la cumplió una sola vez nos incluyó a nosotros en ese plan. Entonces, ya la ley natural de Jesús no tiene nada que ver conmigo. Entonces, la justicia de Jesucristo es la que mora en mí para siempre. Correcto. Gracias, pastor. No sé si pudieras, dado que los que hemos nacido de nuevo estamos en ese proceso de santificación progresiva en este momento, ¿tuvieras alguna palabra con respecto a cómo avanzar, cómo vivir ese proceso de santificación? Un consejo para los que estamos aquí en la sala. Gracias por esa pregunta, pastor. El reto más grande que tenemos todos, ¿verdad?, es trabajar con nuestra mente. No, nuestra mente nos traiciona a diario. ¿Cuántas personas aquí en esta semana a lo mejor se desanimaron, a lo mejor pensaron regresar, rendirse? ¿Por qué? Porque la mente siempre está interpretando la información que este mundo nos arroja. Y de acuerdo a lo que la mente nos dicta, entonces nuestra alma se siente de esa forma. Por eso es que el apóstol Pablo decía en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, versículo número 3, sed transformados
por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Entonces, si algún consejo yo les puedo dar, es que se disipulen, que no falten a los estudios bíblicos, porque a través de estos estudios bíblicos usted recibe información en su mente para alimentar su alma y su espíritu. Y créame, vale la pena. Entonces, es tan importante, ¿verdad? Evangelio según San Juan 17:3, Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Entonces, conocer a Dios es todo el rollo. Conocer a Dios es el propósito por el cual nos dieron vida eterna. ¿Cómo podemos entonces acelerar quizás el proceso de santificación? Conociendo a Cristo, conociendo su verdad, porque es esa verdad la única que nos puede hacer libres. Correcto, pastor. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto de la santificación? Vamos a ir a una que probablemente pueda generar preguntas. Esta es acerca del libre albedrío, pastor. La pregunta Amén. es, ¿existe el libre albedrío para ser salvo? Amén. Gracias por esa pregunta. Esta pregunta, ¿verdad? La hemos contestado muchísimas veces en diferentes foros y en esta ocasión quiero estarla de la manera más sencilla y más contundente, ¿no? posible. Primero que nada, necesitamos tener un acuerdo, definir la palabra libre albedrío. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene claro el significado de la palabra, y si no está claro el término, si no está clara el significado de la palabra, entonces no sé si podemos utilizar la Biblia para definir libre albedrío. No sé qué dice, bueno, no existe la palabra libre albedrío, pero está el concepto. Bueno, no sucede como en el caso de la palabra Trinidad. A pesar de que no existe en la Biblia, sí podemos ver evidencia de la Trinidad libre albedrío. Entonces, para poder identificar esta palabra, necesitamos irnos a nuestra autoridad de lenguaje. Usted va a la Real Academia Española, se va a dar cuenta que significa voluntad no gobernada, una decisión sin razonarla. Ahora, yo le pregunto a todos los hermanos que están ahí en la iglesia, ¿qué decisión usted toma sin razonarla? Realmente ninguna. O sea, no ser influenciado. Y vamos a hablar de libre albedrío. Quiere decir que para yo elegir si soy salvo o no soy salvo, nos somos inclinados al pecado. Nuestra mente está inclinada al pecado. La Biblia dice, ¿verdad? Romanos 3:10, con su boca confiesan para engaño, con sus pies se apresuran para hacer el mal. Entonces, todo el ser humano por naturaleza es pecador. Eso es lo que dice la Biblia. Por naturaleza el ser humano es pecador. Entonces, cuando a un ser humano en su estado natural le preguntan si quiere a Dios, ¿cuál es la contestación natural del ser humano? Que no desea a Dios, porque el hombre natural no quiere a Dios, porque está ya dañada su mente con el germen del pecado. Entonces, para esa persona es imposible que haya un libre albedrío porque ya está influenciado por no querer a Dios. Entonces, luego de haber dicho todo eso, ¿verdad? Si hay libre albedrío o no para la salvación, la contestación más simple es no. No tenemos libre albedrío porque toda decisión... Adán fue una persona que no tenía el germen del pecado. Adán no había sido dañado con... Los esclavos del pecado, dice la palabra, lo dijo Jesús. Hay una pregunta sobre la pregunta, pastor. Tengo por naturaleza, por parte de Adán y Eva, que fui salva y escogida, apartada para él. Eso me queda claro. Y bueno, lo quise decir si podía ser útil para aclarar a otras personas, aunque usted sí lo dijo muy claro. Pero sí me lo aclaró. Gracias. Hermana, quiero felicitarle por eso y déjeme decirle algo, ahí que la tengo. La Biblia dice que sin Cristo estábamos muertos, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados. Yo le pregunto, ¿un muerto puede escuchar? ¿No? ¿Un muerto puede ver? ¿Un muerto puede hablar y decir, perdóname, Señor? ¿Puede decir es un muerto? No, ¿verdad? Entonces es imposible que un muerto ejerza libre albedrío. Tiene primero Dios que soplar su vida para que ahora la persona nace de nuevo y ve a Dios y obviamente
ejerce su voluntad hacia Cristo. Pero siempre vas a estar influenciado por una cosa o por la otra, sea por el pecado o sea por Dios. Una de las dos cosas te va a influenciar. Nunca vas a estar influenciado por cero. Siempre hay algo que va a influenciar. Entonces, por ende, el libre albedrío es un concepto erróneo que nos enseñaron, que no puede ser sustentado por la Biblia. ¡Qué Gracias. bendición! ¡Qué bendición! ¡Bendiciones! Gracias, pastor. Mira, estoy pensando algo. Estamos ya casi a punto de cerrar. Pero estás conectado desde Dallas. Pagada. Entonces lo que está sucediendo en Casa de Misericordia es que está habiendo un despertar, porque ahora tú puedes decir, Señor, gracias, porque realmente yo nunca hubiera, pero tú me escogiste en el cristiano un espíritu de adoración verdadera. Entonces yo les felicito a ustedes, ¿verdad? Por este gesto y por este tiempo. Y yo sé que van a haber preguntas adicionales. Yo les diría, escriban las preguntas. ¿Por qué? Porque es bueno que todas las preguntas sean contestadas. No queremos que haya duda, que haya confusión. Queremos que usted sea aclarado si es que tiene alguna duda. Pero realmente, pastor, si algo deseo compartir con ustedes, es que estoy orando para que Dios ponga un hambre de su palabra poderosa, un hambre, como dice el cantante, hambre que duele, que debilita, hambre que desespera, hambre que te mueva a abrir las escrituras y a extraer todo el tesoro que hay escondido en ellos para nosotros. Así que realmente esa es mi oración, que Dios ponga hambre en cada uno de ustedes. Gracias, pastor. Dijiste hambre y voltearon muchos hacia la cocina porque comieron pancita, es un guisado ahí de menudo hace ratito y se quedaron con algo de hambre. Todavía tenemos la oportunidad. ¿Alguien quisiera externar alguna pregunta al respecto de lo que acaba de decir? Si quieres venir acá para que pueda mirarte el pastor. Cuidado, perdón. Hay una pregunta, pastor, ya surgió una pregunta. No es una pregunta, solamente estaba viendo a la RAE y una de sus acepciones también para libre albedrío sería potestad de obrar por reflexión y elección. Entonces yo sugeriría que revises más las acepciones de la RAE al momento de dar tu opinión. Perdón, es que te estás entrecortando, que buscaste en el diccionario de la Real Academia Española la palabra libre albedrío, me dices, ¿correcto? Así es. Amén. Ok, una de las acepciones, no solamente es la que tú dijiste, sí es una de ellas, es verdad, pero también la RAE considera que libre albedrío es potestad de obrar por reflexión y elección. Entonces... Eso es correcto, ¿no? Exacto, yo consideraría que no solamente es actuar de forma loca porque quieres hacerlo por necesidad, porque tus instintos más bajos te lo solicitan de esa manera, sino también es poder actuar de una forma reflexiva y en ese sentido, pues actuar de una buena manera. Bueno, quédate aquí conmigo, por favor, porque esto es muy importante. Todas las definiciones de libre albedrío se basan en lo mismo. Voluntad no gobernada por la razón y el que tú puedas tomar una decisión siempre va a estar basada en algo, no va a estar basada en la nada. Entonces, cuando tú no tienes a Cristo, ¿a quién tú tienes? Al pecado. Ajá. Todas tus decisiones van a estar basadas ¿en qué? En pecado, ¿no? Ok. Mi punto no era hacia dónde tomas tu decisión. Simplemente yo considero que, bueno, no sé, es la manera en que yo lo percibí, que tú nos hiciste notar que el libre albedrío es algo malo y que es algo que tú no razonas y que solamente lo tomas a lo loco, así. Yo nada más quería hacer la aclaración, bueno, no sé tú cómo lo tomes, pero la RAE... Yo no dije que es hacerlo a lo loco, no creo que eso fue lo que yo dije. Déjame explicarte nuevamente lo que yo dije. Libre albedrío significa voluntad no gobernada por el razonamiento. Okay. Es tomar una decisión sin razonarla. Ajá. Eso es lo que dice el diccionario, ¿no? Sí. Ahora, yo dije un ejemplo. ¿Quiénes son la gente que no razonan a la hora de decidir algo? Y tomé el ejemplo de un loco, porque el loco no razona. Mira, Ajá. te voy a poner a ti misma de ejemplo. Si yo te pongo, mira, tengo un vaso aquí. Si yo lleno este vaso con Coca-Cola,
y te ofrezco y te digo, oye, ¿quieres tomarte esto? Para que sea libre albedrío, tú no puedes saber lo que es la Coca-Cola, nunca la has probado, no tienes referencia, nadie te ha dicho si es buena o si es mala. Entonces tú tomas la capacidad de tomar la decisión, que fue la definición que tú leíste ahorita, la segunda definición. Tú tomas la decisión, no estás loca, no estás tomando una decisión loca, no fue lo que yo dije, fue el ejemplo. Al tú ignorar si eso es bueno o es malo, no tienes ninguna referencia y procedes y lo tomas, ejerciste libre albedrío porque no tenías referencia positiva o negativa de la Coca-Cola. Ahora, esa no eres tú. Tú, antes de tomarte algo, tú vas a querer saber qué es. Quieres información para poder razonarlo. Tú no te tomarías un líquido negro sin saber qué es, o me equivoco. Yo creo que tú, antes de tomar cualquier cosa y metértela en tu cuerpo, tú quieres saber qué es lo que te estás tomando. Por ende, nunca haces libre albedrío. Siempre tomas una decisión informada con datos, las razonas y luego la tomas. Ahora, por eso yo decía que eso no evita tu voluntad. Tú tienes voluntad. Tú tienes voluntad para escoger si la quieres o si no la quieres. Ok. Muchas gracias, Eli. Bueno, gracias porque con la información que nos das se amplía el concepto de lo que estamos comentando. Amen. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ahora podemos retomarlas. Allá David, pero ya sabes que tienes que venir para acá. Hay una pregunta más, pastor. Amén. Que si las carnitas son buenas o no. Sí, son buenas. Lo que pasa es que el domingo pasado ese hogar hizo carnitas. No, fue una broma. Adelante, David. Oh, muy bien. Bueno, hay dos partes de la Escritura que se interpretan como que se pierde la salvación. Una es en Filipenses, dice que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, es la parte final lo que dice. Y otra es en Romanos 6, que dicen, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Te puedo tomar el primero, que es más contundente, ¿verdad? Filipenses. Y quiero que lo leas una vez más, por favor, para que los hermanos estén claros en lo que vamos a hablar. Bueno, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Ok, ¿dónde ahí dice que se pierde? La palabra que utiliza Pablo es ocuparse en la salvación. ¿Qué es ocuparse en la salvación? Ocuparse tiene que ver con conocer, con indagar, con investigar. Ocupaos pues en vuestra salvación con temor y temblor. Mira, tú deberías ocuparte de tu salvación como si la pudieras perder. Eso es un buen concepto. ¿Por qué? Porque te hace a ti querer ser un mejor cristiano. Pero si analizas el texto en su contexto básico, ahí nunca dice que la vas a perder, dice que te ocupes en ella con temor y temblor. O sea, ocúpate por conocer qué significa ser salvo, ocúpate por conocer todo lo que tiene que ver con salvación, todo lo que tiene que ver con los regalos que Dios nos ha concedido por el sacrificio de Jesucristo. Pero en el contexto simple, en ningún momento ahí está diciendo que la vayas a perder, porque no, primero que nada, que no puedes perder algo que nunca ganaste. No fuiste tú quien la ganó, fue Cristo. Entonces, Cristo la gana, pero tú la pierdes. No creo que sea el lenguaje. Si notas como Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. Okay. El otro es Romanos 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Ahí Pablo estaba hablándole a los romanos porque había un problema y un conflicto de interpretación. La gente tenía un problema muy serio entendiendo cómo funciona la salvación. Pablo sabía que en el futuro era posible que gente se levantara diciendo, no, pues si ya eres salvo, ya puedes vivir como tú quieras. Tú has escuchado eso antes, ¿no?
que dicen, no podemos enseñar, por ejemplo, la famosa doctrina del salvo siempre salvo, dicen que la interpretan mal. Y no podemos decir que no perdemos la salvación porque la gente se va a pecar. Pero Pablo dice, es que tú no puedes perseverar en el pecado, porque es que eres nueva criatura. Él dice, no puedes, habla de voluntad, es imposible, porque eres nueva criatura. Mira, te puedo hacer esta pregunta muy personal. ¿Tú crees que tú puedas realmente pecar porque simplemente quieres? A ti personalmente te hago esa pregunta. ¿Tú crees que tú puedas pecar porque simplemente quieras? No. ¿Por qué no puedes? En confianza puedes decir que no. ¿Sabes por qué no puedes? Porque tú eres nueva criatura en Cristo, brother. Y al ser nueva criatura en Cristo, ya tu deseo no es pecar. Tu deseo es hacer la voluntad del Padre. La realidad es que todavía pecamos, pero es porque nuestra mente está siendo renovada a Cristo. Y somos seres humanos. Mientras en este cuerpo todavía que fue engendrado en pecado, este cuerpo, ¿verdad? Sigue siendo un problema. En algún día tendremos un cuerpo glorificado, pero hasta que ese día no llegue, seguimos trabajando con nuestros aguijones. Entonces lo que Pablo dice es, no puedes perseverar en el pecado, porque eres nueva criatura en Cristo. Pero vuelvo a lo mismo, nunca ahí Pablo está diciendo que vas a dejar de ser salvo. Simplemente te está diciendo, ¿qué estás haciendo? Ya no puedes seguir pecando porque este no eres tú. Era un conflicto de identidad. Ellos no entendían quiénes ellos eran y Pablo está trayendo información de quiénes ellos son, porque cuando tú sabes quién tú eres en Cristo, mi hermano, ya no hay razones para pecar, se te quitan las ganas de pecar. Tu deseo ahora es para tu amado, porque mientras más le conoces, más quieres vivir para él. Bueno, tengo otra pregunta también. Perdón, ya que estamos aquí, ¿no? ¿Puede ser una persona salva y renovar su entendimiento después de muchos años? O sea, ser libre o renovar su entendimiento después de muchos años. Mano, te felicito por esa pregunta, brother. Excelente. Y sí, la contestación es que sí. Hay gente que son salvos y no es hasta mucho tiempo después, ¿verdad?, que logran ser libres de algún tipo de cadena. Por ejemplo, yo conozco cristianos que llevan tiempo luchando con el cigarrillo, un ejemplo. Y ellos quieren serle fieles a Dios, ellos desean, ¿verdad? Pero hay gente que Dios se lo quita de manera progresiva. No podemos juzgar las distintas vidas porque solo Dios conoce el proceso por el cual cada uno de ellos viene. Pero sí, para contestar tu pregunta, puede haber una persona que sea salva y que más adelante recibe liberación. Y el ejemplo que tenemos, Lázaro fue llamado por Jesucristo de la muerte a la vida y cuando salió para afuera, ¿cómo salió? Atado, ¿verdad? Dice la palabra que estaba atado. Entonces, ya él tenía la vida de Cristo, pero todavía estaba atado. ¿Y quién fue quien lo desató? Los discípulos, no fue Jesús. La cruz lo único que hace es pasarte de muerte a vida. La liberación de lo que sea que te está atando viene a través del conocimiento de Jesucristo, el discipulado. Los discípulos fueron los que libertaron y liberaron a Lázaro. Oye, siento a Dios con eso. ¡Qué bendición! Gracias por esa pregunta, brother. Excelente. Amén. Quiero aprovechar, tomar el micrófono o con lo que leyó David para cuando dice que cuidemos nuestra salvación, se indica que no debemos de tomar a la ligera el no leer la Biblia, el no ocuparnos de hacer lo posible por entender, por escudriñar, porque precisamente uno de los consejos que a través de la lectura que David dio es que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor, no con ligereza. No, hoy no Amén. Tengo ganas, no, ¿para qué tanta academia? Pues el propósito es que tu mente sea renovada para que cada día conozcas esta salvación que se nos fue dada tan grande. Un ejemplo que le puse a mis nietos hoy, en otra ocasión. Mi nieta tiene en la casa una parte del volante, lo que se le pone para forrar el volante.
Y ella, antes de que supiera una información en su cerebro, ¿cuántos sabemos que el cerebro manda todo el cuerpo? Y esto sencillo, este movimiento lo hago simplemente porque mi cerebro lo puede asimilar junto con el cerebro. ¿Cuántos sabemos que el cerebro es tan importante para hacer todos los movimientos que hacemos? Bueno, entonces mi nieta tiene un círculo. Y dado la información que ahora ella ya posee a través de la escuela, ella se pone en el círculo en medio, hace esta inclinación y dice: 1, 2, 3, fuera. Aprendió ella lo que es estar fuera y lo que es estar dentro. A través de la información que se le dio su cerebro, pudo entender, porque viene a la escuela aunque tenga que levantarse temprano, porque los papás le tomamos importancia que ella tiene que ir, aunque muchas veces no quiero ir a la escuela, me quiero quedar con mi abuela. Pues aprovecho también para decirles, cuidemos esta salvación. O como dice otra parte de la escritura, dice, ahorita se me fue. Ocupémonos de esta salvación, no descuidemos esta salvación y no la descuidemos al tal grado que tengamos temor y temblor de descuidarla, porque te vas a morir y, como dice la Biblia, no aprovechaste todo. Como dice el pastor, te tardaste en descubrir la libertad al que fuiste llamado. Solamente quería aprovechar, porque me pareció un buen momento, para informar que la academia, la Biblia sobre todo, escudriñarla, no lo tomemos como hoy no tengo ganas, sino con temor y temblor, porque en ella os parece que está la vida eterna. Amén, qué bendición. Gracias, pastora, por eso. Y claro, hago hincapié en eso, ¿no? Deberíamos nosotros ver nuestra reunión de cada domingo de los estudios bíblicos como una suprema importancia. Eso no debería ser menos nuestra máxima prioridad. Congregarnos en Casa de Misericordia, venir a los estudios bíblicos, eso debería tener sentido de urgencia, que nos ocupáramos de eso con temor y temblor. Eso es poderoso. Pastor, pues estamos llegando al final de la reunión. Voy a dejar que a lo mejor alguien venga y te dé un saludo. No nombré a nadie, alguien que quiera venir acá y agradecerte este tiempo. Nos vamos desafiados, nos vamos inquietos en algunas cosas. Estoy tratando de expresar lo que a lo mejor no lo dice a alguien, pero está en su mente, como nos pasó a nosotros. Pero también nos vamos claros de que Dios es bueno, es suficiente y está trabajando en nosotros, como tú me lo dijiste. Tuve la oportunidad de ver las 2 prédicas tuyas, Preludio de hambre y Dolor de hambre. Y bueno, tremendo, esa frase de cuando Dios no sea lo único que te queda, vas a saber que Dios es lo único que necesitas. Está poderosa. Amén. Y levanta nuestra perspectiva para saber qué es lo que tenemos que hacer. Me gustaría, si alguien quiere venir, que lo haga, y por último dejarte que cierres con algún comentario. ¿Te parece bien? Amén. ¿Hay alguien que quiera hacerlo? ¿Te diga yo? Adelante. Creo que no la conoces, pastor. Yo me llamo Alicia, ¿Quién es? pastor. Preséntemela. Venía recordando casi ya un año, bueno, sí ya pasó de hecho un año, que yo veía a una persona mayor que yo la conocí cuando yo era muy chica, o sea, yo la veía, está toda ida, y yo me preguntaba, ¿por qué sin disfrutar la vida que tú nos has dado, sin conocer tu poder? Porque entonces no nos estaríamos preguntando si tú podrías sanarme. Yo sabría que tú puedes sanarme. Entonces, Amén. pero yo le decía a Dios que no entendía hoy lo que veo. Y justamente usted vino en el mes de septiembre, en el Join pasado, y Dios nos permitió conocerlo. Y yo creo que usted vino
Dios lo ha usado para traer algo a Casa de Misericordia. En lo personal, he entendido que la falta de conocimiento acerca de quiénes somos en Dios nos evita experimentar la plenitud que Él nos ha dado. Amén. Pero yo estoy muy agradecida con Dios porque usted fue el instrumento que Dios usó para bendecir mi vida, bendecir la iglesia, porque está siendo parte de lo que Dios quería sumar para cada uno de nosotros. Hoy entiendo que es mi responsabilidad estudiar la palabra para poder crecer en lo que Él quiere que podamos disfrutar. Pero muchas gracias por su tiempo. A una hora podría estar haciendo otras cosas, pero gracias por el amor que no solo nos lo dice de boca, sino con sus acciones. Gracias por amar a Casa de Misericordia. Le amamos y estamos muy, muy, muy agradecidos por todo lo que hace. Dios sabe que es así y saludos para todos sus hijos, su esposa. Gracias por prestárnoslo y le amamos, ¿vale? Y ya lo dejo platicar. Amén. Gloria a Dios. Gracias por eso, Alicia. Me conmueven tus palabras. Qué bendición. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por eso. Qué bueno. Aquí estamos en lo que, para lo que sea, en lo que les podamos servir. Realmente reafirmo, ¿no?, las palabras que ya habíamos dicho. Dios cruzó nuestros caminos y ha sido con un destino maravilloso. Aquí nos estamos preparando ya para septiembre. Sabemos que hemos de ver la gloria de Dios en ese congreso. Ya estamos orando al Señor para que Dios haga, ¿verdad?, cosas poderosas. Y bueno, me alegra, ¿verdad?, escuchar esas palabras de testimonio. Y en el proceso, como siempre hemos dicho, aquí estamos, seguiremos para seguir creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pastor, quisiera que cerráramos con una oración. Amén. Entonces, iglesia, podemos cambiar de posición, se pudiera poner sobre sus pies. No dudamos que el Espíritu Santo está aquí y es guiar la oración. Te lo vamos a agradecer mucho. Amén. Muchas gracias. Y verdad, presenten a la Iglesia Casa de Gracia. Estamos pasando por un tiempo de cosas maravillosas. Y yo creo que ustedes son parte, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo, porque en toda la agenda que estamos haciendo y los planes siempre pensamos en Casa de Misericordia. Y gracias por esto. Y bueno, me uno a ustedes en esta oración. Adelante, pastor, con la oración. Ok. Gracias, Señor, que Gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias, Espíritu. Así es que no dudamos que hoy han sido planteadas las preguntas, o desde ayer que estábamos en casa, tu Espíritu Santo ha estado trabajando en la vida de tu iglesia. Señor, si hay vidas que necesitan que sea soplada la vida de Dios en ellos, rogamos que suceda ahora en estos momentos. Rogamos que en el transcurso de la semana y de los meses y los días, tú sigas soltando vida sobre aquellas personas que nos rodean. Algunas de esas personas son nuestros seres queridos, nuestros seres amados. Ellos te necesitan. Suelta vida sobre de ellos, Señor. Sí, Señor. Y si entre los que nos reunimos aquí, jóvenes, niños, adolescentes, hay esa necesidad, pedimos que el nuevo nacimiento sea una realidad en sus vidas, en el nombre precioso de Jesús. Hoy no dudo que hayan sido afirmadas muchas cosas en nuestro corazón, cosas que nos permiten, Señor, tener convicción para poder vivir de una manera relevante para ti, en humildad, pero relevante para ti, Señor, porque hemos aprendido y hemos entendido que tú nos amas y nos has dado una dignidad, un valor, una identidad. Dios, sigue con tu gracia operando en la vida de Casa de Misericordia. Y hoy nos unimos a través de esta oración. Iglesia, vamos a bendecir a Casa de Gracia. Señor, ve con cada uno de los miembros de Casa de Gracia allá en Dallas.
donde quiera que se reúnan, en Taylor, en Garland,